¿Qué tal, señores? Pues iniciamos un nuevo programa de Puerta Abierta. Comienza el mes de junio, comienza el último mes de lo que va a ser esta serie de programas que además en este mes vamos a dedicar al turismo. Vamos a conocer los distintos recursos turísticos con los que cuenta nuestra localidad, así como los distintos establecimientos de hospederías y casas rurales que hay en Campo de Criptana. Todo para que, de cara al próximo verano, ustedes, aquellos que nos están viendo desde más allá de las fronteras de Campo de Criptana, puedan venir a conocernos y también hablen a sus familiares y conocidos de todo lo que Campo de Criptana puede ofrecerles. Como observarán, nos encontramos en la Sierra de los Molinos, concretamente muy cerca del Centro de Iniciativas Turísticas, porque hoy nuestro primer programa lo vamos a dedicar a eso, a conocer un poco en general los recursos turísticos del municipio. ¿De la mano de quién? Del técnico de turismo municipal, Jordi Fatjó, que nos está precisamente esperando en su oficina. Así que vamos hacia adentro. Como les avanzaba ya en el interior de este centro de iniciativas turísticas, nos encontramos con Jordi Fatjó. Como les comentaba, es el técnico de turismo municipal. Jordi, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues hemos dicho que vamos a hablar un poco de los recursos turísticos con los que cuenta Campo de Criptana, pero antes, Jordi, nos gustaría un poco hablar contigo en términos genéricos del turismo en nuestra localidad, porque mi primera pregunta, Jordi, en tiempos así de dificultades económicas como los que estamos viviendo, ¿el turismo sigue siendo una actividad de ocio para la gente? ¿Sigue apostando la gente por el turismo? Sí, así es. En Campo de Criptana, desde el año 2005, que significó un boom importante por la celebración del cuarto centenario de la primera parte del Quijote, y vinieron muchos más visitantes y turistas que anteriormente. Desde entonces se ha seguido manteniendo, incluso últimamente ha ido aumentando el número de visitantes y turistas a la localidad. Vamos a hablar, si te parece, también del perfil del turista. ¿Ha evolucionado con respecto a los últimos años? ¿Quién visita o cuál es el perfil de ese turista que visita Campo de Criptana? Sí, en cuanto a nacionalidades, podemos hablar de que la primera es de largo, la española, lógicamente, castellano-manchegos en primer lugar, en segundo lugar vendría ya gente de Madrid, de la Comunidad de Madrid, y a poca distancia pues de la Comunidad Valenciana, de Andalucía, de la región de Murcia, de Cataluña también, que queda un poco más lejos. Como segunda nacionalidad y con mucha diferencia, pues Japón. Los japoneses tienen una devoción por Cervantes y el Quijote que les invita a venir a conocer la Sierra de los Molinos, sobre todo, y sus molinos históricos. Y ya a cierta distancia podríamos hablar de franceses, italianos, alemanes, ingleses. Y en cuanto a segmentos, tenemos tres grandes segmentos. El de los grupos organizados. Los japoneses casi siempre vienen en autocares organizados desde Madrid, Toledo, viajan hacia el sur, hacia Granada, Córdoba. También tenemos bastantes grupos de la tercera edad, así como grupos de escolares que vienen a visitar los recursos y sobre todo también el Museo del Oiteno. Y otros dos grandes segmentos sería el de las familias, personas, matrimonios, parejas de mediana edad con hijos pequeños o adolescentes, así como parejas o matrimonios de todas las edades que vienen a visitar Campo de Criptana. Jordi, la verdad es que es un avance imparable también de lo que es el turismo de interior, y Campo de Criptana representa pues ese turismo de interior importante dentro de la región, ¿verdad? Así es, de hecho nos encontramos con que durante el mes de agosto es uno de los meses que más afluencia de visitantes y turistas tenemos, sobre todo en ese caso españoles que vienen a conocer pues los recursos de Castilla-La Mancha y en este caso de Campo de Criptana.
huyendo quizá un poco de la masificación de las playas, ¿no? Y aparte de agosto, ¿existen algunas temporadas altas, por así decirlo, de turistas en el municipio? Septiembre es un muy buen mes también, y aparte, pues abril y mayo son otros 2 meses de una gran afluencia de visitantes y turistas, coincidiendo sobre todo con la Semana Santa, que en este caso, en este año ha caído a mediados de abril, pero cuando cae a finales de marzo, pues también lo notamos. Bueno, pues hemos visto un poquito lo que es el perfil, pero vamos sobre todo a informar a todos aquellos que nos están viendo, Jordi, pues un poco qué es lo que se encuentra el turista una vez llega aquí, porque nos encontramos, como hemos dicho, en el Centro de Iniciativas Turísticas, y desde aquí es de donde organizáis un poco la llegada tanto de grupos como de turistas individuales. Coméntanos un poco qué es lo que hace un turista cuando llega aquí a la oficina. Exacto, bueno, estamos en la oficina de turismo y aquí disponemos de personal formado y preparado que informa a todos los visitantes y turistas sobre todos los recursos visitables en Campo de Criptana a nivel de patrimonio civil y religioso, recursos naturales, por ejemplo, bodegas, gastronomía, todo aquello en lo que el turista o visitante muestre interés. Y no solo de Campo de Criptana, lógicamente de las localidades alrededor de nuestra población y en general de toda Castilla-La Mancha, ¿no? Y ya después, en función del interés que muestre el turista, pues profundizamos un poquito más y les explicamos algunos recursos de forma un poco más detallada. Importante reseñar también que en la misma Sierra de los Molinos, en el Molino Pollatos, hay un punto de información turística con el cual colaboramos muy estrechamente y conjuntamente con la Oficina de Turismo hacemos esta labor de información y promoción del turismo local. ¿Existen algún tipo de paquetes turísticos que se oferten a los visitantes? Sí, ofrecemos rutas y visitas guiadas en función del interés que muestre el visitante, que pueden combinar, por ejemplo, recursos patrimoniales, tanto de la sierra como del centro de la población, ermitas, los recursos naturales, como puede ser Laguna Salicor, el centro de la naturaleza Tierra de Gigantes, visitas a bodegas con catas explicadas. Y aparte, bueno, Campo de Criptana forma parte del proyecto País del Quijote, una ruta de ensueño, conjuntamente con el Toboso, Argamasilla de Alba y Alcázar de San Juan. Y las 4 localidades intentamos ofrecer, y lo hacemos, de hecho, unos paquetes muy interesantes para que los visitantes estén unos cuantos días en la zona, pernocten, coman, compren y conozcan todo lo que podemos ofrecer. Pues con estas pinceladas genéricas nos quedamos. Vamos a ahondar muy pronto en ellas, pero para ello vamos a visitar precisamente algunos de esos recursos, los principales. Jordi, pues cuando quieras. Bueno, pues precisamente en el interior de uno de nuestros gigantes históricos del Molino Burleta nos encontramos en la parte superior, al lado de la Rueda Catalina, y vamos a centrar ya nuestra atención precisamente en todo lo que eran esos recursos turísticos. Pero antes de ello, pues vamos a hablar, Jordi, de una de las, sin dudas, piezas o ejes clave de lo que es todo el turismo en la localidad, que es ese programa 12 Vientos, 12 Aventuras, porque también una de las singularidades
bondades del turismo en Campo de Criptana es que, aparte de ver las cosas, aparte de tenerlas cerca, aparte de notar la historia en estos sitios que se visitan, es también pues un programa de actividades complementarias con las que el turista también puede vivir mucho mejor la experiencia de esta visita a la localidad, ¿verdad? Así es un programa anual, 12 vientos, 12 aventuras en la Tierra de Gigantes, y podemos decir que prácticamente cada mes hay alguna actividad diferente, ¿no? Por ejemplo, a finales de enero es la aventura del aceite, se hace una visita explicada a la cooperativa Santísimo Cristo de Villajos con catas de aceite. Después tenemos en el mes de febrero la aventura de la matanza con degustación de productos de matanza. A finales de febrero este año, por ejemplo, se ha celebrado el mercado cervantino en la Plaza Mayor, con demostración de oficios y artes de la época, cristiano-andalusí, y otras actividades, pues también juegos para niños, gastronomía, teatro de calle. Forma parte de la aventura del comercio, que se subdivide en este mercado cervantino y en Expo Comercio, ¿no?, que tiene lugar a principios de marzo en el pabellón municipal, del que participan buena parte de los comercios de Campo de Criptana. Después, este año, a principio del mes de abril, hemos celebrado la aventura de las rutas de Cuaresma, mostrando y explicando a visitantes y turistas las ermitas, las iglesias por parte de personas vinculadas a las hermandades, explicando su historia, la arquitectura, la imaginería, un poquito todo. Después tuvo lugar, lógicamente, la Semana Santa, fiesta de interés turístico regional, que tengo entendido que se pretende que sea declarada de interés turístico nacional y realmente lo merece. Una época en la que hay una gran afluencia de turistas y visitantes, por cierto. A finales del mes de abril también tiene lugar la Semana Cervantina, empezando el día 23, fecha de San Jorge, aparte conmemorando pues los aniversarios de Cervantes y de Shakespeare, con un buen número de actividades, exposiciones, una lectura pública del Quijote en la plaza, al lado de la estatua de Cervantes por parte de escolares de Campo de Criptana. Representaciones teatrales, cine, exposiciones, concurso de pintura en la Sierra de los Molinos. Después tiene lugar en el mes de mayo la Aventura del Viento, aquí también en la Sierra de los Molinos. Se trata de una exhibición de cometas, es espectacular, cometas de todos los colores y formas. Durante la semana a la vez se hacen pues talleres de elaboración de cometas para los niños de Campo de Criptana y de explicación de los vientos para que sepan pues lo que van a realizar y van a hacer y disfrutar el domingo. Y bueno, las próximas aventuras dentro del programa pues van a ser el Festival Internacional de la Música, que este año tiene lugar el sábado día 5 de julio con la Gala Quijote de la Música aquí en la Sierra de los Molinos. Asimismo, pues hay talleres formativos para niños, actuaciones de otros grupos musicales. Comentar que la Gala Quijote de la Música está dirigida por el maestro, músico y director de orquesta Luis Cobos, criptanense. A principios de agosto tendrá lugar la Noche de Añil, Noche en Añil, para ser más concretos, en la cual pues todos los molinos se iluminan de azul añil, es espectacular. Se hacen también escenarios musicales diferentes de grupos habitualmente locales junto a los molinos, así como representaciones teatrales. Y ya pues hacia el otoño y el invierno tienen lugar otras aventuras, como pueden ser la aventura de las aves, los nómadas del viento, durante la cual se visitan los humedales de Campo de Criptana, el centro de la naturaleza, Tierra de Gigantes y la laguna Salicor, y a la vez pues se hacen talleres formativos también sobre todo para los más menudos.
Seguidamente tiene lugar la aventura del enoturismo, importantísimo en toda la región y también en Campo de Criptana. A mediados, finales del mes de noviembre. El año pasado fue muy bonito porque 4 de las bodegas de la localidad ocuparon cada una de ellas uno de los molinos y presentaron sus vinos de la añada correspondiente, conjuntamente con otros, crianza, reservas. Se ofrecían también otros productos locales, como puede ser queso manchego de oveja. Y a la vez pues se hacen catas explicadas en un lugar inmejorable, como es el Pósito Real, por ejemplo, visitas a bodegas, un concurso de tapas de enoturismo. Y ya para finalizar, en el mes de diciembre va a tener lugar la aventura de la artesanía. Comentar que Campo de Criptana tiene unos cuantos artesanos y artistas importantes en diversas materias y bueno, ellos van a hacer como una demostración de lo que hacen, de lo que producen, así como van a también exhibir y vender sus obras y productos, ¿no? Como verán, un programa muy amplio de muchas actividades, muchas cosas. Y precisamente también aquí en el interior del Burleta es donde se realizan pues mensualmente, cada primer domingo de mes, lo que son estas moliendas tradicionales. El molino se pone en marcha siempre y cuando exista ese viento que mueva este gran engranaje. Y precisamente también en verano, Jordi, la novedad es que cambian de matinal a horario nocturno, ¿verdad? Así es, por un tema lógicamente climático, hace bastante calor durante el día, durante las mañanas, y se realiza una molienda nocturna, que la llamamos, suele empezar sobre las 9 de la noche, sobre las 21 horas hasta medianoche, y la verdad es que es espectacular, ¿no? Porque se iluminan los molinos y acude pues mucha gente de los alrededores. Muy bien. Pues les animamos a que la vean y a que si no han asistido lo hagan también a partir del próximo mes de julio, que coincidirá con lo que bien Jordi ha dicho, ese Festival Internacional de Música aquí en la Sierra de los Molinos. Vamos a hablar, Jordi, de los recursos, precisamente de la sierra, de los molinos, del barrio del Albaicín. Hace precisamente unos años, lo decíamos, en el 2005, pues todo lo que es este paraje, gracias a la Fundación Caja Madrid, quedó recuperado en cuanto a su entorno, los gigantes, sobre todo históricos, también. Es el principal baluarte, el principal monumento para los turistas en Campo de Criptana, ¿verdad? Lógicamente, la Sierra de los Molinos y los molinos de viento es el recurso más demandado por parte de visitantes y turistas, ¿no? Pero hay mucho más patrimonio civil y religioso. Hay también pues recursos naturales, enológicos, la gastronomía, las fiestas, muy importante, la Semana Santa, ya la hemos comentado, el carnaval, las fiestas patronales, la feria y fiestas a finales de agosto, incluso las fiestas de barrio. Pero ya que estamos en el Molino Burleta, pues bueno, comentar que el Burleta es, junto al Infante o Infanto y el Sardinero, uno de los 3 molinos históricos del siglo XVI, y es que Campo de Criptana tiene el privilegio de ser la única población de la península ibérica que conserva 3 molinos de viento del siglo XVI con su estructura, su mecanismo y su maquinaria originales, ¿no? Y es por ese motivo que viene tantísima gente a visitarlos y a conocer cómo funcionaban en la época en la que Don Quijote pues luchó contra los gigantes. A eso se suma el Albaicín, que rodea esta sierra, también típico. Exactamente, el barrio del Albaicín o Albaicín Criptano es el conjunto de calles y plazas cercanas a la Sierra de los Molinos y al Cerro de la Paz. Se trata de la zona más antigua de la localidad, son calles estrechas, de pronunciada pendiente, con casas que conservan, muchas de ellas, teja árabe, pintadas en blanco y añil. Realmente es muy bonito darse un paseo, perderse por el barrio para ver un barrio típico manchego.
Más allá, Museo del Oiteno, espacio de los artesanos. Exactamente, el Museo del Oiteno está formado por exposiciones de 3 artesanos locales. El propio El Oiteno, que aunque cordobés, vivió prácticamente toda su vida en Campo de Criptana y criptanense se sentía, un escultor del hierro. Trabaja sobre todo motivos cervantinos, quijotescos, pero no solo, también pues paisajes de Campo de Criptana. Es un escultor reconocido a nivel estatal. Otro de los artistas también muy conocido es Antonio Manjabacas, le llamamos el artista del alambre porque trabaja ese material, es realmente muy particular, muy curioso y vale la pena venir a ver sus obras grandes y pequeñas. Hay estadios de fútbol, plazas de toro, un Quijote tamaño más que natural, un Empire State Building, un montón sin fin de obras muy interesantes. Y el tercer artesano, Severiano Lucas, es ex carretero, construía carretas en sus tiempos, también trabajó como carpintero y como herrero. Entonces él realiza maquetas, sobre todo muy didácticas, sobre antiguos oficios que lamentablemente se están perdiendo, sobre carretas, sobre molinos, no solo los molinos manchegos, sino molinos de otras partes del mundo, de Polonia, de Estados Unidos, por ejemplo, y es muy interesante compararlos, ¿no? Realmente es un museo muy interesante, muy didáctico, como comentaba. Y la Cueva Silo del Infanto. Sí, la Cueva Silo es una de las cuevas que se pueden visitar en Campo de Criptana, conjuntamente pues con la Casa Cueva, en el Cerro de la Paz, y un par de cuevas que están dentro de establecimientos de hostelería, también en la Sierra de los Molinos. Era una cueva granero donde se almacenaba pues el grano antes de ser molido y después de ser molido, y donde vivía también la gente hasta mediados del siglo XX e incluso a veces conjuntamente con los animales de carga. Señores, sitios y lugares que ustedes pueden venir, vivir y tocar aquí en Campo de Criptana. Vamos a continuar la ruta.
Bueno, pues nuestro paseo continúa y nos encontramos precisamente aquí en el Cerro de la Paz, otro de los lugares pues más visitados por los turistas, porque precisamente desde aquí hay un balcón desde donde mirar precisamente la anchura de lo que es nuestra comarca. Y Jordi, vamos a seguir hablando de los recursos, porque también lo comentabas, entre el patrimonio, aparte del civil, también está el religioso y está pues esa especie de ruta de ermitas que existe también en la localidad, ¿no? Con los templos más añejos, más históricos. Así es, en Campo de Criptana hay un buen número de arquitectura religiosa muy interesante, empezando por la ermita de la Virgen del siglo XVI y la del Cristo del siglo XVII, que son los dos patronos de Campo de Criptana, pero después tenemos también pues una del siglo XV, como es la ermita de San Sebastián, la iglesia del convento del Carmen del siglo XVI, también de la misma época la de Santana, la de la Virgen de la Paz, la de la Veracruz. Y realmente es una de las cosas que más preguntan visitantes y turistas, ¿no? Poder ver las ermitas, que se les explique un poco la historia, la arquitectura, la imaginería, su relación pues con las hermandades, con los pasos, con los enseres procesionales. Realmente un tema demandado. Y a ello se suman los santuarios de los patronos, ¿verdad? Exactamente, sí, uno situado pues hacia el este, el de la Virgen de Criptana, con una panorámica excepcional sobre la comarca al estar situada en lo alto de un cerro, y el otro pues situado a unos 4 kilómetros del centro de la población, al santuario del Cristo de Villajos del siglo XVII, que aparte pues fue restaurado hace unos años, y que junto al mismo podemos encontrar también un elemento muy importante del patrimonio civil, como es el Pozo de Nieve o Pozo de las Nieves, ¿no? Está documentado del siglo XVIII, de mediados, pero se estima que podría ser incluso de un siglo anterior. Es el mejor conservado de toda la región y uno de los mejor conservados de España. Y bueno, se utilizaba en la época para conservar y almacenar hielo y nieve, sobre todo para fines quirúrgico-medicinales y alimenticios. Bueno, que ustedes se pierden, pues aquí tienen un plano donde todo lo que estamos hablando, esos recursos, así como la situación dentro de la población, pues lo pueden encontrar. Nos vamos hacia precisamente el casco urbano, hacia la plaza, porque allí veremos precisamente la iglesia parroquial y el Pósito, que es el lugar donde, bueno, pues también muchos de los visitantes se acercan a ver, sobre todo, esas exposiciones, porque es nuestro museo municipal.
Bien, pues cerramos este especial turismo, este primer especial de turismo aquí en Puerta Abierta durante este mes y lo hacemos en el Pósito, en el Museo Municipal, que acoge, como yo bien les decía, algunas o las principales exposiciones que llegan hasta la localidad. En este edificio, Jordi, también pues emblemático, porque antes lo hablábamos, la recuperación fue todo un éxito tener esta sala como sala de exposiciones, ¿verdad? Así es un escenario perfecto, diría yo, para exposiciones temporales como la que tenemos en este momento de fotografía relacionada con la música. Otras veces hay exposiciones de pintura, premios que han ganado certámenes a nivel nacional y de todo tipo, ¿no?, relacionadas con la Semana Santa. Asimismo, pues alberga actos institucionales, conferencias, y es que, bueno, es un edificio que hace unos años ganó un premio Europa Nostra como mejor rehabilitación de un edificio histórico, que fue hecha por una escuela taller. Y bueno, comentar que este edificio es del siglo XVI, como buena parte del patrimonio más importante de Campo de Criptana, por ejemplo, los molinos históricos. Y bueno, comentar que servía en la época de granero, o sea, de banco agrícola, más concretamente. Prestaba grano a los agricultores en épocas de carestía, para que pudieran cultivar la tierra y una vez realizada la cosecha, pues lo devolvían al ayuntamiento, ¿no? Fue ampliado durante el reinado de Carlos III en el siglo XVIII y otra función importante del Pósito Real era regular el precio del trigo y del pan en épocas de carestía, ¿no?, pues para evitar o atenuar posibles revueltas a nivel social. Muy bien. Bueno, pues esto es a nivel patrimonial, pero Jordi, a lo largo de toda esta entrevista, se ha hecho referencia a otros tipos de turismo que también se incentivan mucho en la localidad, como es el gastronómico, como es el enoturístico, también el tema de los vinos y como es también el natural. Son tres patas muy importantes: la gastronomía, el enoturismo y los espacios naturales, que también se prodigan mucho y que pueden ser visitados por el turista, ¿verdad, Jordi? Así es, y de hecho lo son. Hemos comentado ya, tenemos dos grandes espacios naturales, una reserva natural, la Laguna de Salicor, situada al norte del municipio. Es una laguna de carácter estacional y, bueno, salina, entonces alberga tanto una flora como una fauna muy importantes. También el centro de la naturaleza, Tierra de Gigantes, en este caso situada al sur de la población, que ha sido recientemente reinaugurado, donde tenemos pues una aula de la naturaleza, un observatorio de aves. Se han traído 17 parejas de aves para que, bueno, nidifiquen y lo conviertan en un espacio muy interesante para poder aprender también. El turismo enológico, lógicamente relacionado pues con los viñedos. Castilla-La Mancha es el mayor viñedo del mundo y Campo de Criptana, pues en este momento posee 6 bodegas, la mayor parte de las cuales son visitables. Se pueden realizar también catas explicadas o comentadas por enólogos, por expertos. Comentar que aquí en el Pósito también se realizan de forma puntual catas, sobre todo en la aventura de enoturismo durante el mes de noviembre. Y la tercera pata que comentábamos es el turismo gastronómico. En Campo de Criptana hay un buen número de muy buenos restaurantes, tanto en el centro de la población como en la propia Sierra de los Molinos. Una asociación potente que los gestiona. Correctamente, la Asociación de Hostelería, y bueno, ofrecen sobre todo pues gastronomía tradicional, local, típica, pero también con toques innovadores y combinando ambas facetas, ¿no?
Bueno, pues se nos agota el tiempo, señores. El alojamiento ha sido lo único que nos ha quedado por ver, pero es que eso lo vamos a ver en las próximas semanas. Hospederías, ¿verdad, Jordi? Y alguna que otra casa rural que también forman parte de esa oferta para que aquellos que quieran, bueno, pues pasar un fin de semana o pasar unos días en Campo de Criptana lo puedan hacer. Asimismo, en Campo de Criptana actualmente hay 6 establecimientos de alojamiento, unos más grandes en cuanto a capacidad, otros más reducidos, pero muy cuidados. Algunos son casas rurales, propiamente dichos, otras son hospederías, situadas también tanto en la sierra como en el centro de la población. Y bueno, ofrecen alternativas para todo tipo de turista y visitante, individual, parejas, grupos, los más grandes, familias, asimismo. Y bueno, en el próximo programa podremos visitar algunos de estos alojamientos de Campo de Criptana. Pues ese será nuestro contenido de cara a las próximas semanas, visitar esos alojamientos para que todos aquellos que hayan quedado prendados de la oferta turística patrimonial, cultural, gastronómica, en todos los sentidos que hoy les hemos hablado en este programa, pues puedan hacerlo y puedan venir a visitarnos. Jordi, un placer que nos hayas acompañado a lo largo de esta visita. Y lo dicho, señores, ahora le queda a ustedes la invitación hecha para venir a visitar Campo de Criptana. Nosotros nos vemos la próxima semana y seguiremos conociendo los alojamientos turísticos.